Continuing our study on Continuamos con nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó, basado en Mateo capítulo 28, versículo 20, la parte descuidada de la gran comisión, así como yo la llamo. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizadlos y enseñarles a hacer todo lo que os he mandado, todo lo que Jesús enseñó y mandó. Es nuestra responsabilidad enseñar eso a los que dicen haber entregado su vida a Cristo. Debemos satisfacer el corazón del Señor llevando a la gente a la obediencia de todo lo que Jesús ordenó. Y hay muy poco de eso siendo hecho hoy en el cristianismo. Y esa es la razón por la que los cristianos tienen tan mal testimonio en general. Esa es la razón por la que hay tantos conflictos y falta de amor entre los cristianos. Porque hay tanta falta de humildad entre tantos siervos de Dios. Por eso hay tanto pecado y amor al dinero entre el pueblo de Dios e incluso entre los siervos de Dios. Eso es porque todo lo que Jesús mandó no ha sido enseñado diligentemente por los siervos de Dios. Así que esto es lo que estamos viendo en esta serie. Y ya hemos visto una serie de cosas que Jesús ordenó, comenzando con las primeras palabras que Jesús habló después de ser ungido de su bautismo y luego cuando enfrentó al diablo. En Mateo capítulo 4 vimos la importancia de escuchar la palabra de Dios continuamente. En Mateo 4, verso 4, la necesidad de comparar escritura con escritura, para no ser engañados por el diablo malinterpretando las escrituras. Y no tentar a Dios reclamando tontamente promesas esperando su protección. Mateo 4, verso 7. Y luego aprender a adorar a Dios en espíritu. Mateo 4, verso 10. Partiendo de ahí, leemos que Juan el Bautista, su mensaje principal fue, como se describe en Mateo 3, verso 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el último de los profetas de la nación de Israel. Era el precursor de Jesucristo, que iba a abrir el camino a un nuevo pacto que Dios estaba haciendo con el hombre, que traería a la gente de todas las naciones a una relación con Dios como su Padre. Así que su mensaje en la nación de Israel fue que se arrepintieran. Y arrepentirse significa darse la vuelta. La mejor definición podría ser el giro militar. Es una orden militar para dar la vuelta. Cuando un soldado está de frente y el sargento mayor o comandante mayor en la ronda de desfile gira a la derecha y se pone de espaldas a la dirección que estaba mirando y mira en la dirección a la que estaba de espaldas formalmente. Esa es la mejor definición de arrepentirse, darse la vuelta. Y tenemos que dar la vuelta en nuestra mente. En inglés la palabra arrepentimiento no lo expresa tan claramente que en la mayoría de los idiomas. La traducción de arrepentirse no es muy clara, pero en el idioma tamil es muy clara. Arrepentirse es manantirambal, que significa cambiar la manera de pensar. Eso es exactamente lo que significa, un giro de la mente. Y eso es lo que Juan el Bautista le estaba diciendo a la nación de Israel. A la nación de Israel se le prometieron muchas cosas terrenales. A lo largo del antiguo pacto no hay ninguna promesa de que pudieran participar de la naturaleza divina. No existía la promesa de un tesoro en el cielo. No había ninguna promesa sobre una vida celestial en la tierra, etc. Todo era terrenal. Se les prometió riqueza material y especialmente en Deuteronomio 28. Es muy claro. Prosperidad material, salud física, el número de hijos, su negocio sería bendecido, su agricultura sería bendecida, su ganado sería bendecido. Ese era el trabajo en aquellos días de los israelitas y serían muy prósperos, nunca estarían en deuda. Y sus enemigos terrenales serían todos destruidos. Serían una gran nación y tendrían una tierra, que era la tierra de Canaán, que se llamaba Israel. Así que todas las bendiciones eran terrenales, y su mirada estaba puesta completamente hacia las cosas de la tierra todo el tiempo. Y Juan el Bautista vino y dijo, date la vuelta ahora, date la vuelta de esto. Dejen de poner la mirada en las cosas de la tierra, y date la vuelta porque ahora viene un nuevo reino.
Ese es el reino de los cielos, donde las necesidades terrenales pasan a ser secundarias. Incluso la salud física se convierte en algo secundario. La prosperidad material se vuelve poco importante, porque Dios nos proporciona para las necesidades materiales. Entonces, da la vuelta y ahora Dios te va a dar la riqueza espiritual, riquezas celestiales. Dios te va a dar hijos espirituales, no necesariamente hijos físicos. Y vas a tener una tierra espiritual celestial para poseer, no una tierra terrenal principalmente. Así que dense la vuelta, les decía, porque el reino de los cielos aún no ha llegado. Está cerca, a la mano, y va a llegar el día de Pentecostés. Ahora leemos en Mateo 4, verso 12, que Juan fue encarcelado por Herodes. Y cuando Jesús escuchó esto, se retiró de Galilea y dejó Nazaret, donde había crecido y vivido por 30 años. Y vino y tomó una casa en Capernaum, que está al lado del mar. Y luego comenzó a predicar a partir de ese momento el mismo mensaje que Juan el Bautista había predicado. Arrepentíos, Mateo 4, verso 17, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, por así decirlo, había corrido la primera etapa de la carrera de relevos y entregó el bastón a Jesús. Y Jesús lo tomó con el mismo mensaje: arrepentíos. Cuando Jesús ascendió al cielo, leemos que el apóstol Pedro tomó el bastón de la mano de Jesús y predicó el mismo mensaje: arrepentíos. Hechos capítulo 2, verso 38. Él predicó al pueblo el día de Pentecostés: arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Es el reino de Dios en nosotros. Ahora había llegado. Juan el Bautista y Jesús solo habían dicho que iba a venir, que estaba cerca. Una vez Jesús dijo que el reino de Dios está en medio de nosotros, refiriéndose al hecho de que en Cristo el reino de Dios ya estaba presente, pero no lo estaba en la gente que lo rodeaba. Eso solo ocurriría el día de Pentecostés, cuando aquellos 120 esperaban el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios vino y los llenó. El reino de Dios entró en ellos. Y entonces ese es el reino que proclaman, el reino de los cielos, el reino de Dios. No es la sanidad física, no es la prosperidad material como desgraciadamente está siendo predicado por muchos predicadores cristianos de hoy. Eso es un engaño. Déjenme decirles claramente, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios, leemos en Romanos 14, verso 17, lo que Mateo llama el reino de los cielos. Se llama el reino de Dios en otros evangelios. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista predicó que el reino de los cielos se ha acercado, lo mismo se cita en los otros evangelios, como Juan el Bautista predicando que el reino de Dios está cerca. Marcos 1, verso 15. Puedes comparar Marcos 1, verso 15, donde se cita a Juan el Bautista diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Con Mateo 3, verso 2, donde dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se hace claro como el cristal que el reino de los cielos y el reino de Dios son la misma cosa. Aunque algunos cristianos tratan de hacer una distinción entre ellos, porque no han estudiado las escrituras correctamente. Así que el reino de Dios es el reino de los cielos. ¿Qué es esto? En Romanos 14, verso 17 dice que el reino de Dios no es comer y beber. No es nada terrenal. No es prosperidad, no es sanidad, no es bendición terrenal del todo. El reino de Dios es el reino de los cielos y es principalmente justicia. La justicia de Dios mismo. Primero, imputado a nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego es impartida a nosotros desde dentro por el Espíritu Santo, donde la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y la paz, una paz interior dada principalmente por el Espíritu Santo, nos libra de la angustia, el miedo, la tensión, el desánimo, la tristeza, el mal humor, etc. Y una paz exterior con todos los hombres, donde nos negamos a pelear con la gente por cualquier cosa. Y alegría, una alegría interior que nos libra completamente del desaliento y de la depresión, en el Espíritu Santo. Así que este es el reino de Dios, es algo interno. El reino de Dios está dentro de nosotros.
Es la vida de Cristo que viene dentro, a través del Espíritu Santo. Este es el reino de Dios. Y este es el reino de los cielos. Es la vida del cielo aquí en esta tierra, dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús predicaba. Es el primer mensaje que él predicó. Arrepentíos. En el Evangelio de Mateo leemos que eso fue lo primero que predicó. Arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios está cerca. Y esto es lo que vino en el día de Pentecostés y que deberíamos estar proclamando ahora no como algo que está cerca, sino como algo que ya ha llegado. De hecho, Jesús lo dejó claro en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús estaba hablando a alguna de las personas. Les dijo en Marcos capítulo 9, verso 1, les dijo a las personas que estaban de pie delante de él, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, no todos, sino algunos, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. Así que algunos de ustedes que están aquí, él dijo que morirían antes de ese día, pero hay algunos de pie aquí que no morirán. Había gente anciana y jóvenes allí. Él estaba diciendo que algunos de los que estaban ahí no morirían hasta que vieran venir el reino de Dios con poder. Ahora, obviamente no se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. No, ese día está en el futuro y no hay nadie que haya oído hablar a Jesús ahí que esté vivo hoy en día. Así que no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a algo más que sucedería en la vida de alguna de esas personas que estaban frente a él, cuando verían el reino de Dios que no habían visto hasta entonces, que nadie en la tierra había visto hasta entonces. Cuando vino con poder ese reino de Dios al que Jesús se refiere aquí. La respuesta está en esa palabra, poder. Jesús usó esa palabra poder otra vez antes de ascender al cielo. Le dijo a sus discípulos en Hechos 1, verso 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y 10 días después leemos que recibieron ese poder, y ese fue el cumplimiento de Marcos 9, verso 1. Algunas de las personas que escucharon a Jesús habían muerto antes del día de Pentecostés, pero otros habían escuchado a Jesús y seguían vivos, cuando el reino de Dios había llegado a la tierra en el día de Pentecostés. Así que cuando comparamos escritura con escritura, encontramos que este es el reino de Dios que debemos proclamar. Y Jesús dijo especialmente en relación con los últimos días en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron acerca de la segunda venida. Una de las cosas que dijo en Mateo 24, verso 14, las preguntas que los discípulos le hicieron fue, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida al final de la era? En Mateo 24, verso 3. Y dijo muchas cosas, y una de las cosas que dijo fue en Mateo 24, verso 14, este evangelio del reino. ¿Qué es este evangelio del reino? Muchos de nosotros hemos escuchado un evangelio del perdón de nuestros pecados y alabamos a Dios por eso. Pero ¿qué pasa con este evangelio del reino de los cielos, el reino de Dios, en la tierra y en los corazones de la gente? El reino de los cielos, el cielo que viene y habita en los corazones de la gente. Esto va a ser predicado en todo el mundo, no que todo el mundo lo recibirá. Muy pocos probablemente lo recibirán, tal vez solo el 1 o el 2%. Pero será predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estoy muy motivado por eso, que antes de que Cristo venga va a haber una proclamación de este evangelio del reino. ¿Qué es eso? Vimos en Romanos 14, verso 17, un evangelio de justicia en el Espíritu Santo, paz en el Espíritu Santo y gozo en el Espíritu Santo. Hay muy pocos proclamándolo. La mayoría de la gente sigue proclamando solo el perdón de los pecados, el cual es un muy buen primer paso. Para mí es como la limpieza de la taza. Si mi hijo pequeño viene a mí y me dice, papá, ¿puedes darme una taza de leche? Y me da una taza sucia, un ejemplo de nuestros corazones, lo primero que hago es limpiar la taza. No voy a echar leche en esa taza sucia. Yo tomaría esa taza y la limpiaría a fondo. Y entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Yo no le doy una taza vacía después de eso. La lleno de leche y luego se la doy a mi hijo.
Así que cuando venimos a Cristo, lo primero que Él hace es limpiar nuestros corazones, como limpiar el interior de la taza. ¿Y la deja así? No, Él la llena. ¿Con qué la llena? Con la justicia de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios, a través del Espíritu Santo. Este es el Evangelio. Y si solo ofrecemos la verdad que Cristo limpia el corazón y limpia la taza, estamos ofreciendo a la gente una taza vacía. Y es por eso que tantos cristianos tienen sed. No están satisfechos porque van por ahí con esta taza vacía, que puede estar limpia pero está vacía. ¿Qué sentido tiene darle a mi hijo una taza vacía que está limpia, diciéndole, hijo, tú me diste una taza sucia y yo te la devuelvo limpia? Eso es todo lo que Dios nos da. Mi hijo dirá, oye papá, yo quería un poco de leche. ¿Tienes hambre y sed de justicia? El problema es que muchos cristianos no tienen hambre y sed de justicia, y es por eso que van por ahí con una taza limpia y vacía. ¿Sabes la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Se puede imaginar así. El don del Espíritu Santo trae el reino de Dios a la tierra. Piensa en una taza que se coloca boca abajo sobre una mesa y se vierte agua sobre ella desde una jarra. Esta es una imagen clara del derramamiento del Espíritu Santo. Así es como era en los tiempos del Antiguo Testamento. El agua fluía, el Espíritu Santo estaba sobre la gente y fluía alrededor de ellos y les bendecía. Probablemente a miles y millones de personas. Había 2 millones de personas en el desierto a quienes Moisés, el siervo ungido de Dios, guiaba. Pero en el interior el corazón de Moisés estaba sucio. Él no pudo vencer la ira. Se enfadó tanto que una vez rompió las tablas de piedra que Dios había escrito con sus propias manos. ¿Sabes qué sería equivalente a eso hoy en día? Sería como romper la Biblia. Eso es lo que Moisés hizo. La palabra de Dios que había tenido en sus manos la rompió. Sería como romper la Biblia hoy. Imagina a un hombre enfadándose tanto y rompiendo la Biblia. Pero Moisés lo hizo, porque el interior de su taza estaba sucia, pero la bendición fluyó de él para bendecir multitudes. David era una persona ungida, pero el interior de su taza estaba sucia. Pudo matar a Goliat, pero cuando vio a Betsabé cayó en pecado. El interior de su taza tenía adulterio. Así fue con Sansón, Gedeón y tantas otras personas en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos, incluso el gran Juan el Bautista. El Espíritu de Dios estaba sobre él desde el vientre de su madre, pero cuando estaba en la cárcel dudó incluso de Cristo. ¿Eres tú realmente el Mesías? Incluso después que había oído una voz del cielo. Tenía incredulidad, porque el interior de su taza no estaba llena de fe. Pero en el día de Pentecostés lo que hizo el Señor fue voltear esta taza hacia arriba y derramó el Espíritu Santo dentro de la taza, es decir, el corazón, y luego se desbordó y bendijo a la gente como en el Antiguo Testamento, pero lo haría desde lo más profundo del ser. Y ese es el reino de Dios que fluye desde dentro de nosotros. Este es el reino que Jesús profetizó que vendría el día de Pentecostés. Por eso Jesús dijo el último día en la gran fiesta en Jerusalén, en Juan 7, verso 38, Él dijo, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Eso no había sucedido. Eso no podía suceder antes del día de Pentecostés. Por eso dice en Juan 7, verso 39, Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Es decir, que no fue dado de esta manera hasta que Jesús fue glorificado. Cristo tuvo que morir, resucitar y presentar su sangre ante el Padre. Solo entonces podrían los corazones de los hombres ser limpiados. En el Antiguo Testamento los corazones de las personas no fueron limpiados. El Salmo 32:1 dice que sus pecados fueron cubiertos, fueron perdonados. Salmo 103, verso 2 y 3. Pero sus corazones no fueron limpiados. Hoy en día mis pecados no son cubiertos, sino limpiados. Si tu pecado solo está cubierto, es como poner una sábana encima de nuestros pecados. Si levantas la sábana, puedes ver tus pecados. La sangre de toros y cabras jamás podría limpiar los corazones de la gente. Y por eso Dios no pudo poner el Espíritu dentro de la gente. El reino de Dios no podía venir dentro de la gente en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero ahora que Cristo ha derramado su sangre y la ha enviado al Padre, todo pecado nuestro puede ser limpiado si lo confesamos al Señor. El pecado que no se confiesa no será perdonado.
La gente me pregunta, ¿cuál es el pecado que no puede ser perdonado? El pecado que no confiesas. Cualquier pecado del que no te arrepientes y no confiesas, nunca será perdonado. Pero si te arrepientes y confiesas cada pecado, puede ser limpiado con la sangre de Cristo por más grande que sea. Así que Dios voltea la taza hacia arriba y nos limpia en la sangre de Cristo y derrama primero el Espíritu Santo en nosotros para que nos fortalezca para hacer la voluntad de Dios y luego fluye de nosotros para hacer en palabras y acciones para que podamos guiar a otras personas también a hacer la voluntad de Dios como si nosotros la hubiéramos hecho primero. Así que fluye de nuestro ser más íntimo. Si no fluye desde el ser más íntimo, entonces es un tipo de ministerio del viejo pacto. Y con el fin de venir a esta vida, el primer paso, como leemos en las palabras de Jesús, todo lo que Jesús enseñó, está en Mateo 4, verso 17. Arrepentíos es la primera palabra. Dar la vuelta de su búsqueda de las cosas de la tierra. Dar la vuelta, en nuestro caso, no solo del pecado. No tenemos que superar el pecado antes de recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra para ayudarnos a vencer el pecado, por lo que no ponemos el carro delante del caballo. El caballo está delante del carro. No puedo vencer el pecado y luego decir, Señor, dame el Espíritu Santo. Digo, Señor, necesito el Espíritu Santo para poder vencer el pecado, pero puedo apartarme del pecado. Eso significa que mi actitud es la de renunciar al pecado. Eso es todo lo que Dios te pide. Tú tienes una actitud en la que quieres renunciar a cada cosa que es deshonra a Dios en tu vida. Puede que te lleve algunos años antes de que realmente la superes. No importa. Asegúrate de que tu actitud sea siempre de arrepentimiento, donde me he alejado de mi antigua forma de vida. Es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo que llegamos a la línea de salida de la carrera cristiana. Hebreos 12, verso 1 y 2 dice que la vida cristiana es como una carrera. Y solo puedo llegar a la línea de salida si me he arrepentido. El mensaje de arrepentimiento y alejarnos del pecado es el mensaje que falta en el cristianismo de hoy. ¿Cuántos mensajes del Evangelio escuchas sobre el arrepentimiento? ¿Cuántas canciones? Mira en tu libro de himnos, por ejemplo, cualquier libro de himnos y mira cuántas canciones hay de arrepentimiento en esos libros de himnos. Casi ninguna. Encontrarás muchas canciones sobre creer, por ejemplo. Hay una canción muy conocida que dice, a Dios sea la gloria, y una de las líneas en esa canción dice, el delincuente más vil que realmente cree, a partir de ese momento Jesús lo perdona y le recibe. No estoy de acuerdo con ello. Suponiendo que un hombre asiste a una reunión, un completo miserable pecador que no sabe nada del Evangelio, y él viene a la reunión y escucha esa canción, el delincuente más vil, él dirá, sí, yo soy el delincuente más vil. A partir de ese momento Jesús lo perdona y le recibe, y él dice, ¿eso es todo lo que tengo que hacer? ¿Solo creer en Jesús? ¿Creo en Él como el Hijo de Dios que murió por mis pecados? ¿Solo con eso Él es perdonado? No, si no se arrepiente. Así que es el más vil delincuente que se arrepiente y cree. Mucha gente dice, bueno, ese es el significado de creer realmente. Pero esa es una explicación teológica que un inconverso ateo pecador no sabe. Se le tiene que decir que tiene que arrepentirse. Y eso es lo que el apóstol Pedro dejó claro en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse. Y eso es lo que Pablo dijo que predica en todas partes. En Hechos capítulo 20, verso 21, dice, predicó dos cosas, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento hacia Dios, no hacia la prosperidad y la sanidad. No, no me estoy volviendo de la enfermedad hacia la sanidad o de la pobreza hacia la prosperidad. No, eso es un falso evangelio que se predica hoy en día. Dice aquí, me estoy arrepintiendo hacia Dios de todo lo que estaba en contra de Dios en mi vida y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que Pablo dice cuando él escribe a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Dice, la palabra de Dios vino a nosotros y se han vuelto a Dios o arrepentido hacia Dios, alejándose de los ídolos para servir a un Dios vivo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón.
Podría ser tu salud, tu riqueza, tu trabajo, tu casa, tu vehículo. Podría ser tu mujer, tus hijos, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu corazón. Así como Isaac tomó el lugar de Dios en el corazón de Abraham, y Dios tuvo que decirle que se deshiciera de esa idolatría, que se volviera a Dios de los ídolos. Eso es arrepentimiento. Vuélvete a Dios de todo lo que impide que Dios sea lo primero y lo más importante en tu corazón. Ese es el significado de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y nuestras necesidades terrenales, Jesús prometió en Mateo 6, verso 33, que se nos serán añadidas. Puedes estar absolutamente seguro de que nunca te faltará para las necesidades terrenales, incluso si nunca te haces millonario. Gracias a Dios por eso, porque Él se asegurará de que todas tus necesidades terrenales te sean añadidas si buscas primero el reino de Dios. Esta es la manera en que cada cristiano debe vivir. Es muy triste hoy en día cuando los cristianos piensan que la prosperidad material y la sanidad física son la marca de la bendición de Dios. Eso no puede ser cierto, porque hay muchos inconversos que tienen mucha más prosperidad material y mucha más salud física que incluso los mismos cristianos espirituales. Eso mismo demuestra que eso no es el evangelio, porque no tienen libertad del pecado como un verdadero discípulo debería. Así que el arrepentimiento es el mensaje que Jesús proclamó primero y que tenemos que seguir proclamando. Enséñales a hacer todo lo que les he enseñado. ¿Qué es lo que Él enseñó? Vuélvete del pecado, vuélvete hacia Dios y abre tu corazón al reino de los cielos. Y que tu mente esté puesta ahora en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Celestial, mientras nos inclinamos ante ti, oramos para que la verdad y la realidad de estas palabras que acabamos de escuchar, que se conviertan en nuestra posesión personal en los días venideros, que no solo sea conocimiento en nuestras mentes, sino que penetren en nuestros corazones, que el reino de Dios estará allí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.